video estaremos viendo lo que le llamaremos principios gramaticales de interpretación. Forman parte del curso de cómo interpretar la Biblia. Veremos pues 4 principios gramaticales. El primero lo podemos titular sentido usual y dice en pocas palabras que las palabras se deben interpretar de acuerdo a su sentido usual u ordinario. Pero uno debe tener presente que el sentido usual u ordinario no siempre es el literal. A la hora de interpretar la Biblia nosotros debemos evitar 2 extremos. Uno es creer que todo es literal y el otro creer que todo es figurado. Debe haber un balance. Normalmente, sí, la interpretación debe ser literal, pero hay ocasiones pues que debemos aplicar el sentido figurado. ¿Cuándo? Pues cuando hay figuras. Figuras que estaremos viendo en otros videos. Por ejemplo, la hipérbole o el pleonasmo, la metáfora, el símil, etc. ¿Ok? Entonces el primer principio es el sentido usual. El segundo principio gramatical que vamos a ver en este video tiene que ver con el sentido de la frase. Y dice que se deben interpretar las palabras de acuerdo al sentido de la frase en la que están incrustados. Por ejemplo, la palabra mundo puede significar, por ejemplo, el globo terráqueo, puede significar la humanidad, puede significar a veces el universo, etc. Entonces debemos de tomar en cuenta en dónde está ubicada esa palabra para interpretar de acuerdo al conjunto o al sentido de la frase. Hay ciertas palabras que, vamos a decirlo así, son como camaleones, o sea que cambian de sentido. Una de ellas precisamente es la palabra mundo. Otra de ellas es la palabra fe, o la palabra sangre, o la palabra carne. Por ejemplo, carne puede ser los músculos de tu cuerpo, o también podría ser, por ejemplo, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ¿verdad? O puede referirse a la carne que se vende en las carnicerías. Depende, pues, del sentido de la frase en la que esté incrustado. ¿Ok? Vamos a ver el tercer principio, tiene que ver con el contexto. Dice este principio que debemos de interpretar las palabras de acuerdo al contexto, es decir, a lo que está antes y después del texto. Por ejemplo, se dice que hay ateos que dicen que la Biblia es atea porque la Biblia dice que no hay Dios, ¿verdad? Y bueno, si uno no se fija en el contexto puede llegar a pensar de esa manera. Pero fíjate que antes de decir que no hay Dios, en el Salmo, por ejemplo, 14:1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Te estoy ilustrando este principio de que hay que tomar en cuenta el contexto, o sea, lo que está antes y después del texto. El cuarto principio gramatical y último que veremos en este video tiene que ver con el significado de las expresiones en los tiempos del autor o del escritor. Bueno, pues por ejemplo, en el tiempo del Nuevo Testamento había ciertas expresiones que no significan así pues literalmente lo que nosotros podemos interpretar. Una de ellas es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo a aquel joven que lo quería seguir, o sea que el joven le dice al Señor Jesús: déjame que primero entierre a mi padre. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, pues cuando uno lee eso, cuando el Señor le da a entender de que no, uno puede pensar que el Señor era como cruel o despiadado o algo así, ¿verdad? Pero el asunto era que el padre del muchacho no había muerto, por eso es que el Señor Jesús no lo dejó ir a enterrarlo. O sea, esa expresión, déjame que primero entierre a mi padre, no significa que el papá estaba muerto y que lo tenía que ir a enterrar. Significaba algo así como: déjame permanecer en mi casa hasta que mi padre se muera. ¿Ok? Cuando uno entiende el significado de esa expresión, entonces no se le queda el concepto de que el Señor Jesús era como cruel o tirano. Afortunadamente no hay muchas expresiones de esas, ¿verdad? Yo te recomiendo que leas, pues, por ejemplo, compendios o manuales o comentarios, pues, de la Biblia que te puedan iluminar, ilustrar acerca de estos significados en los tiempos del autor. Entonces, primer principio, el sentido usual. El segundo principio, el sentido de la frase. El tercero, el contexto. Y el cuarto, el significado en los tiempos del autor. Que estas palabras te ayuden a ser un mejor intérprete de las Escrituras. Dios te bendiga.